Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por estar allí. Estamos nuevamente en Tal Como Son. Hoy tengo como invitado a un hombre que es licenciado en Historia, profesor, escritor, guionista y también un apasionado del fútbol y ha escrito cosas sobre el fútbol realmente deliciosas. Eduardo Sacheri está con nosotros. Eduardo, ¿Cómo estás, Claudio? un gusto conocerte y muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario. ¿Cómo surge esas ganas de escribir y de contar cosas en tu vida? Mira, creo que se originan en mi gusto por leer, en el fondo, porque soy un escritor tardío en algún punto. Quiero decir, no era que en mi adolescencia me planteara ser un escritor. Recién a los 20 y largos empecé a hacerlo. Y casi por una cuestión de ordenarme la cabeza, entender mejor mi propia vida, mis propias pérdidas, mis propios deseos, a través de la ficción. Quiero decir, inventar historias para mí es un modo de responderme esas preguntas. Es como una catarsis de algo que Absolutamente. ocurrió en tu vida. Absolutamente. Cosas grandes y graves que te han ocurrido o cosas mínimas que te siguen ocurriendo. Para mí es sumamente terapéutico escribir. Tengo entendido, Eduardo, que tu papá murió cuando tenías 10 años. Sí, sí, así es. Yo digo, a ver si se puede ver desde este punto de vista. Yo digo, un hecho traumático en la vida de cualquier persona, la muerte de un padre, un familiar, lo que fuere, pero más a los 10 años. Con la distancia y los años que han pasado, a ver si me entendés la pregunta, ¿fue algo que te enriqueció en definitiva a vos, que te ayudó a pesar del dolor y de la tristeza? Mira, creo que entiendo lo que me preguntas. Me parece que todo lo que nos hace más complejos nos enriquece. Y sin duda, esas grandes tragedias imprevistas no por poco abundantes lamentablemente, pero Sí. que nos sacan de ese esquema de, bueno, nuestros papás van a morir de viejos, van a acompañarnos siempre, hasta que ya nos los necesitemos. Esas certezas con las que vivimos, que de repente se sacudan de ese modo, sin duda te da una mirada llena de matices, de cosas provisorias, de cosas que puedes perder, de que lo que tenés hoy está y mañana no sabes. Y creo, bueno, y te llena de dolores también que no tienen una traducción en palabras. Encontrarle una traducción en palabras es sanador y es enriquecedor a su manera. Es un bálsamo también para todo eso, ¿no? Sí, ayuda. si uno lo encuentra. Si uno el lo tema encuentra. es cuántas veces a veces no lo encontramos. La otra pregunta es, ¿te sucede esto a los 10 años, un hecho traumático de la vida? ¿Te deja sin esa porción de infancia? Siempre dicen hay que vivir la infancia, la adolescencia, como para llegar a ir cumpliendo todas las etapas y no hacer a los 50 años cosas que no hiciste a los 15. Sí, claro. Digo, este hecho tan traumático, así como que dice, maduraste de pronto, la vida te puso una cosa muy dura en la vida, ¿te dejó sin una porción de infancia o crees que esa etapa de tu vida la viviste bien? Mira, creo que la viví bien, aunque es muy posible que con mis hermanos mayores, con mi madre, tuvimos que abroquelarlos de un Vos modo. sos el menor de Yo tres, soy el menor ¿no? de tres. De tres. Entonces, suponete, sin duda mi madre necesitó, aparte de su propio empuje y su propia energía, que fueron enormes como para salir, también necesitó hijos que no fueran problemáticos, quiero decir, Claro. ciertas libertades adolescentes, ciertas rebeldías propias de la adolescencia, probablemente uno las archivó a sabiendas de que era mucho el daño que hubieran causado. Entonces, esto de madurar de repente, Claro. que vos referías, tiene sus costos también de, bueno, cosas a las que renunciás. Quien te dice escribir en algún punto no sea a su manera vivir de cierta manera esas cosas que te quedaron por la mitad, reemplazar algunas otras. Eduardo, tu primer libro llegó al cine. Digamos, mi primera novela. Fue tu primera novela. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque primero vinieron unos cuantos libros de cuentos. Exactamente. 3 primero, y después sí, mi primera novela, o sea, mi primera historia de largo aliento, es cierto que llega al cine como El secreto de sus ojos. ¿Qué pasó en vos cuando pasó eso? Mirá, fue una extrañeza muy grande, el interés de Campanella porque la lleváramos al cine.
el interés de Campanella de que escribiéramos juntos el guión, cosa que a mí me desafiaba pero me satisfacía, en el sentido de... Claro. ¿Habías hecho guión? No. No había hecho guión, entonces tuve que empezar a leer guiones, a ver, bueno, cómo era el ¿Cómo es asunto. Naturalmente hacerlo junto con él, en ese sentido, era A un ver, aprendizaje. y cronológicamente, ¿cuándo sale publicado el libro? El libro sale en 2005. 2005. ¿Y la película? O Reci- cuando se, ya te se llaman para rueda en decir... digamos, 2006. Ocurre que Campanella ya venía interesado en tomar algún cuento mío, tal vez, como para hacer algo juntos. O sea, que él no te descubre con tu novela, sino que No, él me descubre con un libro de cuentos que se llama Te conozco en Mendizábal. Con ese libro de cuentos, él empieza a hacerse un habitué de mis historias. Nos conocemos en 2004, después que él hace Luna de Avellaneda, y quedamos en esto de estaría bueno hacer algo juntos alguna vez. Cosa que, naturalmente, a mí me entusiasmaba mucho. Claro. Cuando sale La pregunta de sus ojos, que es el nombre original de la novela, él siente que es el momento, que esa es la historia. Te estoy hablando de principios de 2006, que es cuando él la lee. De todos modos, fíjate, todo el 2006 hubo así como una decantación del asunto. 2007 escribimos el guión, 2008 el rodaje, 2009 el estreno. Fíjate que son tiempos morosos en algún punto. ¿Y te sentiste ahí como en la cúspide de lo que venías haciendo con que Campanella se interese en vos, que la idea se vaya concretando y se vaya amasando y se realice? Mira, fue un asombro detrás de otro. El interés de Campanella, la realización de la película, el éxito de la película. Claro, porque vos decís, hacemos el guión de la película, por ahí pasaba inadvertido y bueno, fue una experiencia. Yo no me voy a olvidar nunca, cuando se estrena en agosto de 2009 con Campanella, nos mirábamos en una onda, che, ¿qué pasará con esto? Claro. Si alguien nos hubiera dicho en ese momento que 6 meses después estamos en Los Ángeles ganando el Oscar... Decís, no, ¿qué tomaste? Claro, no me tomes el pelo. Claro. Entonces fue así como una sucesión de paraísos cada vez más perfectos, y por suerte no terminó ahí, en el sentido de que éxitos de esa índole o premios como el Oscar te abren muchas puertas, profesionalmente hablando. Sí. Entonces, si vos estás dispuesto a seguir trabajando, seguir haciendo cosas, es un paso hacia otras cosas también muy interesantes, que creo que es lo mejor que... Es la evolución propia que tenés en la vida de uno personal. Que siga la evolución. O sea, que no te quede eso como toqué mi punto más alto, que a lo mejor es cierto que ese ha sido el punto más alto, pero a lo mejor que te sigan proponiendo trabajos, nuevas cosas en el cine, nuevos libros, nuevas chances, te da la sensación de que ha sido un envión hacia cosas nuevas. Eduardo, ¿por qué la diferencia del nombre de la película con el nombre original del libro? Mira, lo de la ¿Te lo pidió Campanella o lo sugirió él? Te diría más bien que los productores de la película lo sugirieron, porque lo de La pregunta de sus ojos, que es un título que a mí me gusta mucho, bueno, por algo lo usé. Por algo lo pusiste. Tenía más Sos coherente con vos mismo, está claro, bien. por lo menos tengo esa coherencia, esa. Tenía más que ver con la parte romántica de la historia. Sí. Y los productores temían que a la hora de comunicar de qué iba la película, cuál era el núcleo, cuál era el centro del asunto, no quedara claro que era una película con un crimen, con una investigación, con un tema de venganza. Entonces les pareció que el secreto iba más en esa dirección. Claro. Me lo preguntaron y bueno, a mí me parece importante cuando hay otro que sabe más de un determinado tema, no encapricharte en tu propia ignorancia. Entonces, ¿qué conozco yo del mundo del cine? Poquito y nada. Claro. Si a ellos les parecía, bueno, vamos allá con El secreto de sus ojos y bueno. Sí, digamos que el secreto encierra mucho más misterio que la palabra pregunta, por ejemplo, ¿no? Es posible, igual podemos discutirlo, porque yo sigo enamorado de la pregunta, así que por favor, Claudio. Vi la película y te voy a contar esto. Si algo me impactó fue toda la ambientación y todo lo que se hizo de lo que era el funcionamiento de tribunales y de un juzgado. Porque yo trabajé en tribunales. Yo también. Surge de ahí entonces. Surge de ahí. Yo laburé desde el 80 hasta el 87, hasta que empecé a trabajar en noticieros. Mira, y entonces, yo en algún momento trabajamos expedientes, juntos. Mirá. Atendí mesas de entradas, vi esos jueces y ese tipo de juez, vi los secretarios con esas características. El personaje de Francella era el típico personaje del prosecretario de un juzgado, ¿entendés?
y ese personaje que va a comer a un barcito solo y su vida pasa por tribunales y su empleo, el almuerzo, el vino, la bebida y volver a trabajar. Lo vi tan real que yo digo, bueno, alguien tiene que haber, o se han asesorado muy bien y resulta que venía por ahí, ¿no? Venía por ahí. Yo trabajé 5 años en un juzgado criminal aquí en Capital Federal. Sí. Siendo muy joven mientras estudiaba historia, pero claro, era un mundo tan interesante, Sí. tan lleno de matices, que aunque después trabajé en otras cosas, me quedó dando vueltas como mundo. Totalmente. Entonces, si bien la historia, el núcleo de la historia es inventado, el contexto, realmente para mí Tribunales merecía ser el contexto. Vos fíjate que podría haber inventado un ambiente policíaco, suponete, para la investigación, pero realmente me parecía que el ambiente tribunalicio era mejor, porque estaba lleno de matices y me encanta que quienes han trabajado en el Poder Judicial yo vi. lo sientan como un poco propio. Cuando vi la imagen esa de estaban cosiendo expedientes, digo, me veía yo ahí en esos años cosiendo expedientes, ¿no? Mirá. Hoy en día prácticamente una cosa, bueno, hoy sí dan gancho, ¿no? No han evolucionado mucho. No han evolucionado demasiado, viste que el Poder Judicial tiene unas inercias inauditas. Y las carátulas escritas a mano antes y todo eso. No, es que debería volver ahora. Mirá, cuando fue el rodaje de la película fue en 2008, Sí. no hace tanto. No. Y estuvimos ahí en tribunales unas cuantas semanas, no había cambiado demasiado. Sí, ahora hay computadoras, pero... Y Eduardo, y en toda esa ambientación que se dio, ahí pusiste tu mano, digamos, hablando con Campanella y le sugeriste cosas y detalles. Es que, ¿sabes qué pasa? El lenguaje, por ejemplo. Sí. Muchas veces los ámbitos laborales tienen una jerga muy determinada. Cada uno tiene su jerga. Muy específica. Entonces, ya que yo conocía a fondo esa jerga tribunalicia, Claro. no venía mal, si bien estaba en el guión, no venía mal, suponete en el rodaje, que yo estuviera ahí, un costadito, con auriculares, escuchando, y cuando los actores, porque les queda más cómodo, porque les pareció, por lo que sea, naturalmente cambian algunos modos de decir cosas. Y en algunos casos no pasaba absolutamente nada. Pero hay ciertos casos donde, Sí. bueno, ahí Esa está. palabra Hay tiene que palabras estar. específicas que tienen Totalmente. que estar. Entonces ahí era la ocasión para decirle a Juan, che, mira, esta Hay una palabra, no la cambiemos. Y volver a mi rincón. Los pequeños detalles se hacen las grandes obras, dicen, ¿no? Y pasa por ahí en eso también. Yo creo que sí, la verdad que se juntó mucha gente muy capaz en esa película. Digo, los técnicos fueron de los mejores, los actores ni hablar, la mirada de Campanella, el modo de filmar que tiene Juan. Ojo, tampoco eso te asegura un éxito, porque evidentemente la película interpeló de cierta manera nuestra cultura, nuestras preguntas, nuestras inquietudes en tanto argentinos, como para generar un fenómeno de semejante Totalmente. cantidad de público, etcétera. Pero digo, contábamos con el envión de mucha gente muy capaz trabajando en ella. Para tener una real dimensión de la repercusión, se ha vendido a muchos países la película, ¿no? Y yo creo que unos 80 países más o menos. Lo que ocurre es, ya se había vendido bien y el Oscar significa una multiplicación de Totalmente. eso, porque es Un una... efecto multiplicador ese, claro. Exacto, es una vidriera descomunal, lo es para la película, lo fue para mis libros también, o sea, Totalmente. para que mis libros pudieran empezar a traducirse, viajar por el mundo, el Oscar fue clave. Leí por allí que desde chico pedías libros prestados porque no tenías un mango para... Pedía y esa libros, habitualidad de... Sí, tenía el hábito de robar libros, digamos, mi principio es, yo te pido un libro prestado, vos Nunca me hay lo que prestás. prestar un libro, dice, ¿no? Pero pongamos que vos me lo prestás, si no me lo reclamás, es que no lo necesitas. Sigue en estado de préstamo. Yo lo conservo como una suerte de consignación. Si lo necesitas, te diré, toma, te lo devuelvo. Así fue como... Ahora, esa necesidad de leer, Sí. y leí algo también que es importante leer, digamos, cualquier cosa, por decirlo, Sí. un poco exagerado, pero tener la habitualidad Pero de leer sí, y después sí. vas encajando hacia dónde, qué es lo que más te interesa. ¿Eso viene de un ejemplo de papá y mamá, de tus hermanos De mayores? toda mi familia. De toda. Una de las mejores cosas que yo vi en mi casa, aparte del buen trato y el amor, etcétera, fue 4 personas que leían mucho. Mis padres y mis hermanos mayores. Entonces, aprendí a leer antes de ir a la escuela, Mirá vos. por pedirle a mi hermana que me enseñara, porque era mágico ver a esa gente metida en los libros. Mis viejos odontólogos, o sea, no venían del mundo de los libros, pero sin embargo tenían esa magia, que es lo mejor que te puede pasar.
Digo, más que tener padres que te digan, lee, padres que te muestren cómo leen. Eduardo, hay un amigo también que lo conozco y que fue como aquel iniciador por haber leído tus cuentos en radio, que lo he escuchado y mucho. Yo sé de quién estás hablando. Alejandro Apo, que le ponía esa poesía y esa lectura y en su programa, allá por el año 96 fue eso, 96, ¿no? exactamente. 96. Él estaba empezando En con Continental. todo con afecto, los sábados a la Un tal tarde. Sacheri. Un tal Sacheri, vos de chiripa, porque yo tenía 3 cuentos de fútbol o 4 cuentos de fútbol, escuchaba el programa de Alejandro, y mi mujer, mis amigos, que eran mis únicos lectores, Sí. me decían, los cuentos que son de fútbol, ¿por qué no se los mandas? Y yo realmente no les tenía mucha fe. Pero bueno, tanta insistencia que empecé a ir a radio. Bueno, año 96, nada de internet, nada de nada. Ir a la radio, a la recepción de la radio, a dejar... A ver, yo creo que era sábado a la tarde, tardecita, que Alejandro leía. Claro, el programa arrancaba a 2:30, 3 de la tarde se leía un cuento. Sí. Pero claro, leía cuentos de Fontana Rosa, de Soriano, de Benedetti, de Cortázar. ¿Qué le voy a mandar yo? Era mi razonamiento y creo que era un razonamiento correcto. Pero bueno, Alejo con esa generosidad y locura Sí. y extravagancia que tiene, dijo, bueno, acá un tipo me dejó unos cuentos en la recepción de la radio, leo. Y empezó a pasar lo que solo puede pasar con la radio, aún hoy. Esto de, mando un oyente que llama por teléfono, che, qué buen cuento, volvelo a leer, en qué libro está. Y ya pues decía, no, en ningún libro, es un tipo, me lo dejo en la puerta de la radio. Pero ese fue el principio de todo. Contento y feliz por eso. De haberle hecho caso a tu mujer, de que... En esa ocasión. En esa ocasión. Yo tengo que aclarar, ¿viste? Eso me generó una jurisprudencia terrible, ¿viste? Ahora en cada discusión conyugal que tengo, mirá que yo te dije. Si siempre te levantan el dedo y te dicen yo te dije, imagínate con este antecedente. Pero bueno, hay que remarla. ¿Y la pasión por el fútbol? ¿Y de Desde escribir sobre el siempre. fútbol? Mira, la pasión por el fútbol desde siempre, desde chiquito. Creo que está en el gen de cualquier hombre argentino. Sobre el todo si te lo 90%, inculcan. claro. Y mi papá era futbolero, era hincha de Independiente, me lo transmitió absolutamente en una época que Independiente ganaba todo, ¿viste? En los 70, Claro, ser chico sí, en los sí, 70 sí. era, bueno, a ver qué ganamos este Era el año. 90 y pico de Boca, digamos. Suponete, Creo que sí, claro, o sea, esas épocas encima Sí. estupendas. Y como mi interés literario siempre tiene que ver con el mundo de acá a la vuelta, por llamarlo de algún modo, con el mundo próximo, con los personajes próximos. Y el fútbol aparece con frecuencia, pero porque en mi vida aparece con frecuencia. Claro. Entonces no es inhabitual que a mis personajes les sucedan cosas parecidas. Este pantalón rojo no es por Independiente, sino por Estudiantes de La Plata, te digo. Bueno, igual no sé si Estudiantes de La Plata está de acuerdo con ese tono, porque es rojo, pero es un rojo... Medio carmesí, medio complicadito, ¿no? No sé. Bueno, Independiente no tampoco lo veo estaría en un conforme, clásico ¿no? con Gimnasia que sus bastones verticales tengan ese color. Pero bueno, Hay que bancarse. eso sí, Eso eso sí, es verdad. Eduardo, el último libro tuyo. Ser feliz era esto. Sí, que es una historia fenomenal. Estuve leyendo allí el argumento. Y se puede considerar como una historia chiquita, vos decís. Yo digo que sí. Se dice chica porque no es que se refiere a estados, países, guerras y combates. Se ni refiere, pero espías, ni marcianos, ni no, un papá y su hija. Una hija de 14 años que conoce a su papá cuando tiene 14 años. Un papá que desconoce la existencia de esa chica. Esa chica pierde a su mamá y no le queda otra que tomarse un micro desde Villa Gesell a Buenos Aires y golpear una puerta y decirle, mirá, soy tu hija. Y la mamá le había dicho a ella que quién era su claro, papá. pero en esa costumbre que a veces sucede esto de Sí. madres que no quieren ningún contacto con el progenitor de Sí. su hijo. Y bueno, de repente esta chica necesita a alguien que la cuide, porque tiene 14 años. Y un tipo, en un momento particular de su vida, casado, sin hijos y con la decisión expresa y compartida con su mujer de no tenerlos, pero Uy, de Dios. repente aparece esta hija. El resto léelo vos. El resto hay que leerlo, pero digo, no trate de construir la típica No. historia de al principio se llevan mal y al final se llevan bien. Me pareció un poco cliché construirlo de esa manera, sino, ¿qué pasa si de entrada se llevan bien? ¿Qué pasa si en 2, 3, 4 capítulos se dan cuenta que
ese Todo. flechazo que no solo hay en el amor conyugal. Claro. Digo, De a dos veces personas, conoces un sí. amigo y decís, este tipo lo quiero toda la vida en mi vida. Y Ni así, que hablar con un bueno. amor. Bueno, te puede pasar con un hijo, con un padre. Totalmente. En ese vaivén de estar bien y estar mal en esa relación y los... A veces pasa y a veces un vínculo sano que descubras con alguien ilumina el resto de tu vida. Capaz que por ahí pasa la novela. El resto de la vida de Sofía, la niña, Claro, el resto de la vida de Lucas, el padre, bueno, a lo mejor no funciona tan bien. claro. Y Y ahí hay un va, punto de ahí va la encuentro. novela. Ahí Ahí va va la la novela. novela. ¿Y estás escribiendo algo en este momento? Mira, estuve muy abocado con Papeles en el viento, que es otra novela mía, abocado Sí. al guión, porque Porque se filmó con se Juan filmó. Taratuto como Sí. director. Se estrena en enero, dentro de muy poquito, con un procedimiento parecido al de Campanella. Escribimos juntos el guión, voy ahí a molestar el rodaje y la verdad que con muchas ganas de que funcione. Yo vi la película, me gusta mucho. Trabajan Diego Peretti, Diego Torres, Pablo Rago, Pablo Echarri y bueno. ¿La película se llama igual que el libro o hubo una En modificación? sí, no, me llegaban a cambiar también Papeles en el viento y digo, es una confabulación en mi contra. Claro. No, basta, este me lo respetaron. Decías por allí, Eduardo, que una de las cosas más lindas que te pueden pasar en la vida es criar hijos. Es como desprenderse de uno mismo y dedicarle todo lo de uno a esa personita que estamos allí y que trajimos a este mundo, ¿no? Sí, y es una oportunidad de sorprenderte con alguien que crece y cambia todo el tiempo, porque cuando uno se contacta con adultos, que está perfecto, los adultos somos como más estables, como más parecidos a lo que fuimos hace 6 meses o 2 años. Con los hijos eso no te pasa. Los míos, el más grande tiene 18 y siguen cambiando a una velocidad impresionante. Y tener ese rol de cuidarlos, educarlos, protegerlos, pelearte, cuidarlos sin que se den cuenta cuando son más grandes. Como no mínimo es entretenido. tiempo para aburrirte no tenés. Sí. No, y La musa inspiradora en vos, ¿tenés un método de trabajo? ¿Te imponés, es decir, bueno, de tal hora a tal hora escribo? ¿O son de aquellos que dicen, no, me levanté a las 3 de la mañana, tenía una idea y me puse a no, escribir? vos sabés que desde que empezó a volverse profesional el asunto, de entrada sí, era en medio de la noche, Sí, quitándole horas al sueño, porque tenía 6 millones de horas de clase para redondear un sueldo y sostener a la familia. Desde que empecé a poder dedicarle más tiempo, un par de horas a la mañana, algunas horas a la tarde, estar en situación de, cuando digo situación es, bueno, con la computadora, en algún lugar tranquilo, de última en un bar, pero en situación de que salga algo. En ocasiones sale macanudo y fluye, y hay días que son un desastre y te pasaste 4 horas mirando el techo. y no Y salió. como hacía Osvaldo Soriano, ordenando el plantel de San Lorenzo alfabéticamente de manera decreciente. Y sucede. Totalmente. Pero bueno, el tema es estar. Ahí está. Un placer haberte conocido y charlado, Eduardo. Lo mismo para mí, Claudio. Y formidable lo que escribes. Ese un tal Sacheri, aquellos cuentos fenomenales. Pequeños recuerdos de tu paso en Tal Como Soy. Bueno, muchas Y gracias. porque sigas escribiendo cosas bellísimas realmente. Un placer. Bueno, Muchas gracias. a vos, Claudio. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo Tal Como Soy. ¿Qué pretende usted? ¿Cambiar su autito por uno más grande? Pretende más con el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,97. Banco Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Seguimos buscando sensaciones entrerrianas. Hoy presentamos El Casino. Último día de vacaciones, tus mejores amigos y de repente salta la banca y deciden quedarse una semana más. Vení a Entre Ríos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Auspicia este programa. Claro.
Invierta en Brown. Invierta bien. 259 empresas instaladas, más de 28.000 puestos de trabajo y en constante expansión, se ubica primero en potencial de desarrollo, planificación estratégica, innovación tecnológica, más beneficios impositivos lo convirtieron en el parque industrial más pujante del país. Invierta en Brown. Invierta bien. Gobierno Municipal de Almirante Brown. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Ariel, concretamente, aunque sea Asociación contra el Maltrato Animal, es específicamente caballos. Sí, en realidad nosotros desarrollamos la actividad en caballos, pero no por eso dejamos de ver otras situaciones. De hecho, muchas veces un rescate o, por ejemplo, en casos donde ha habido allanamientos por tema de caballos, circunstancialmente en el lugar había otro tipo de animales en condición de maltrato.